somos una sociedad civil que nos hemos formado desde 2018. Recientemente estamos celebrando nuestro tercer aniversario. Fuimos inspirados por Mentalizar Panamá para formar nuestra sociedad. Para quienes todavía no nos conocen, queremos que todo Latinoamérica esté conectado, mentalizando, y que todo Latinoamérica tenga mentalizar. Ahorita ya llevamos mentalizar Panamá, mentalizar México, mentalizar Chile y próximamente probablemente Uruguay. Y así algún día mentalizar América Latina. Y bueno, en este sentido, una de las actividades que nosotros tenemos le damos una especial importancia es a la actualización y a la capacitación, porque es uno de nuestros objetivos en Mentalizar México, queremos que se promueva el tratamiento basado en la mentalización como se concibe, perdón, en el Anna Freud National Center for Children and Families, que su sede en Londres, y que ha sido este tratamiento creado por Peter Fonagy y sus colaboradores. Nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos que este tratamiento se difunda, y para aprender a ser MBT practitioners se siguen caminos como muy específicos. Y en México nosotros somos la sociedad civil que tiene como esta vía para trabajar en función de promover que las personas puedan alcanzar ser MBT practitioners. Y en noviembre tenemos por primera vez para Latinoamérica, en horario específico para América Latina, el MBT Basic Training, que es el paso inicial para formarse como MBT Practitioner. Para quien esté interesado, vamos a tener su correo y que envíen su información. Ahora, entrando ya en el terreno de nuestro webinar. En nuestro webinar tenemos hoy de invitado de honor al psicólogo César Bravo. Hemos tenido el gusto de conocerle por muchas razones, una específica, pues, por la formación de la Federación Iberoamericana de Mentalización, y también por el gusto de trabajar juntos. César Bravo es psicólogo clínico, acreditado como especialista en psicoterapia por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Cuenta con estudios en psicoterapia psicoanalítica infantil y juvenil en la Pontificia Universidad Comillas de Madrid. Asimismo, es acreditado por el Anna Freud Center de Londres en Mentalization Based Treatment for Children, y tiene una maestría ¿cursa, César? Sí. Una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Montreal de México. Asimismo, César es autor de los cuentos infantiles basados en la mentalización, esta colección de cuentos que se llama La Función Reflexiva. César es director y fundador de Mentalizar Chile y es investigador inicial de la línea de cuentos infantiles en psicoterapia, MBTC, además de integrante de la Federación Iberoamericana de Mentalización y miembro fundador también de esa federación. Un gusto tenerte con nosotros, César. Les platico que la dinámica de este webinar es: César iniciará ahorita su presentación, y cuando culmine la presentación, nosotros vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. En el tiempo de la presentación, nosotros vamos a dejar los micrófonos cerrados
y después, cuando empiecen las preguntas y respuestas, les damos la posibilidad de que los abramos y mientras tanto ustedes pueden escribir todas sus dudas en el chat y yo voy a coordinar el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, César. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Hola a todas las personas que están allá. Me imagino que allá hace más calor. Acá está muy helado. Acá es invierno. Así que espero que estén cómodos desde su calor. Yo estoy con una estufita acá para estar calentito. Bueno, un gusto echar a andar este webinar. Creo que para mí es una pasión ser psicólogo y el encontrarme con el MBT después de largos años haciendo psicoterapia psicoanalítica me ha hecho volver a enamorarme de un modelo de psicoterapia que nos permite sintetizar de manera bastante efectiva, ¿sí? Y también eficiente los hallazgos psicoanalíticos de diferentes escuelas. Modifiqué el título, como lo pueden ver, en vez de ¿qué hay en la mente de los niños?, le agregué cuando trabajamos en psicoterapia, ¿sí? De manera de poder hacer algo más específico en 2 horas o en 1 hora y media, pensando en que podamos después conversar. Sí, y me senté sobre una línea guía que tiene que ver con el desarrollo y la evolución de la función reflexiva y el trabajo clínico psicoterapéutico que podemos hacer a partir de esta evolución reflexiva con cuentos, ¿sí? Cuando hablamos de modelo en BTC, ¿sí? Para poder hablar ya de niños, nos vamos a ir quedando entonces, ¿qué hay en la mente de los niños? Bueno, en la mente de los niños hay muchas cosas, ¿sí? Hay familias, ¿cierto? Hay vínculos, ¿sí? Hay inconsciente, ¿sí? Hay percepción, ¿sí? Hay conductas, hay aprendizaje, hay pensamientos, ¿sí? O sea, hay muchos procesos en la mente de los niños. La psicología del desarrollo es bien compleja en plantearnos memoria, lenguaje, pensamiento, psicomotricidad. O sea, tenemos todo muy detallado ya los investigadores en lo que viene a ser las variables de la psicología del desarrollo y lo que va habitando en la mente de un niño. El asunto de la madurez psicoterapéutica es ir entendiendo que fundamentalmente todo esto lo vamos hilando o categorizando en que es una representación. Todo esto pasa a la mente y cuando ya pasa a la mente se transforma en algo representado y podríamos decir entonces que en los niños hay representaciones, ¿sí? Representaciones afectivas, ¿cierto? Representaciones cognitivas, ¿sí? Representaciones de sí mismo, de los otros, ¿sí? De las relaciones. Ahí vamos a detallar un poquito más sobre eso, pero el asunto es que me gustaría hasta aquí que se quedaran con que lo que hay en la mente de los niños es representaciones, ¿sí? Para el modelo MBT, ¿sí? La representación vendría siendo, entonces, como una especie de resultado de un proceso del desarrollo, ¿sí? Que se van construyendo desde el origen del bebé en esta diada madre-hijo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas representaciones, ¿qué es lo que hacemos en el modelo MBTC? ¿Qué es lo que hacemos en psicoterapia con niños? ¿Sí? Tomamos la integración que ha hecho el modelo, nutriéndose de todos los modelos psicoterapéuticos, psicoanalíticos, porque no hay una guerrilla, hay una integración de una mirada amplia para contemplar que en el modelo psicoterapéutico en BTC lo que hacemos es trabajar siempre en un nivel básico de confianza epistémica, entendiendo que la confianza epistémica tiene mucho parentesco como con lo que llamamos la alianza terapéutica o la relación terapéutica, pero con una distinción que la hace un pasito más allá compleja y que tiene que ver con que no es solo con llevarme bien o tener un objetivo y metas claras con quien atiendo, sino que tiene que ver con pararme en una posición de mucha humildad desde el aprendizaje de entender que yo no sé lo que hay en la mente del otro, no sé lo que hay en la mente del niño con quien trabajo o del joven o sus padres,
tengo que ir a investigarlo. Y que los padres tampoco saben lo que hay dentro de la mente de su terapeuta, ni de la mente de su niño que están intentando ayudar. Sobre la base de esa humildad, creamos una relación de confianza de no saber. La confianza de que podemos no saber, podemos equivocarnos, a veces podemos estar de acuerdo, a veces podemos no estar de acuerdo. Y sobre esa base podemos comenzar una relación donde el niño, en este caso el adolescente y sus padres, se van a atrever a ser en el dispositivo clínico, a ser quienes son, con todas sus ignorancias, sus contradicciones, sus temores, para poder colocar afuera esto que ellos están viviendo y cómo lo están pudiendo ver. Y un terapeuta también genuino, honesto, humilde, cálido, que ahí se diferencia, se dan cuenta de algunas corrientes psicoanalíticas más clásicas que mantienen harto silencio y observación, sino que un psicoterapeuta psicoanalítico en BT que de alguna manera tiene elementos muy vinculares, calidez, humor, ¿sí? Alegría, observación, cercanía, honestidad, ¿sí? Entendiendo que eso está avalado en los estudios más contemporáneos de vincularidad, que tiene que ver con Spitz, como les cité, por ejemplo, ¿sí? Y sobre esa base de confianza epistémica, trabajamos con 3 niveles, 3 bloques de trabajo que se llaman, ¿sí? Que es el bloque de atención conjunta, donde lo que vamos a entender es que una vez que tengamos confianza epistémica y que la estemos cuidando siempre en todo el proceso, tenemos que ir entendiendo que el niño y tu terapeuta, o el adolescente y tu terapeuta, tenemos que estar motivados y concentrados en el mismo tema. Lograr un nivel de entonía emocional, ¿sí? De sincronía cognitiva, que nos permita estar en lo mismo. Y eso es un nivel de trabajo en psicoterapia, que a veces una primera fase del tratamiento solo trabaja atención conjunta. Por ejemplo, Norca Malver en este minuto, que está haciendo las investigaciones en autismo en MBT, plantea eso que a veces las psicoterapeutas con niños TEA, del trastorno espectro autista, básicamente van a detenerse y van a quedarse a veces en atención conjunta, porque es lo que al niño le es muy difícil lograr, producto de su diagnóstico, ¿sí? Y tenemos otro bloque, que es la regulación emocional, que es cuando trabajamos, ¿sí? En un nivel de regulación de la ansiedad, de regulación de la tristeza, de regulación de la ira, de regulación de la envidia, de regulación de los celos, de regulación de la desconfianza. Vamos regulando, de alguna forma, los impulsos, los afectos, de manera de poder disponer con estos 3 primeros elementos, ¿sí? Confianza epistémica, atención conjunta y regulación emocional, creamos como el nido de los pajaritos, donde vamos a poner el huevito, y vamos a poder esperar que el huevito madure para que nazca el pajarito, que sería un ser reflexivo. Porque siendo un ser reflexivo, las investigaciones en MBTC hablan de que se es resiliente, ¿sí? O sea, una persona capaz de inferir estados mentales propios y ajenos en términos de emociones, necesidades, afectos, intenciones, va a poder tener el elemento estrella en la resiliencia. Es decir, no decimos que la vida no se le va a hacer difícil, porque nadie sabe cómo se nos va a hacer nuestras vidas, lo que nos viene, lo que nos toca. Pero teniendo esta función reflexiva, vamos a poder mirar lo que nos está pasando, mirar lo que le está pasando al otro, hacer apego, coordinación con alguien y resolver, ¿sí? Pero cuando logramos en ese trabajo ya llegar a un nivel de estados mentales, porque ya hay regulación y atención, vamos a encontrarnos con otro desafío, que es los desafíos de los estados prementales, que son los estados prementales que responderían bastante bien a este modelo que hay en la mente de los niños. Como los niños pasan por estados mentales diferentes donde
en un inicio no hay una identificación de sí mismo, y menos aún una identificación del otro. Y eso estamos todos de acuerdo desde todas las corrientes, ¿cierto?, de investigación del infante, que hay una época en que el otro prácticamente existe tenuemente o no existe, ¿cierto? Y hay una conciencia de sí mismo muy precaria, ¿sí? Y en esos niveles, ¿sí?, estamos en un nivel de equivalencia psíquica, según este modelo, que querría decir que es este nivel en el que estoy dentro de mí, en mí, viendo al afuera desde mí, creyendo que todo lo que hay en mí también está afuera, que lo que yo veo adentro es lo que ocurre afuera. En el modo teleológico, que van avanzando los niños en su desarrollo, están centrados los niños en las conductas, ¿cierto? Están centrados, la teleología tiene que ver con todo lo que se ve y lo que se aprecia. Lo que se ve por fuera es lo que es. No hay concepción de un adentro, de un mundo interno, ¿sí? Está muy relacionado en la adultez con los vacíos de identidad, con las personas que están centradas en la solución rápida, en el tips, no en la comprensión profunda para cambiar. Personas que viven desde lo que se ve y lo que se hace, ¿sí? Y de alguna forma el modo simulado, que es este otro modo de estado prementalizador en el desarrollo, sería este modo en el que los niños todavía viven en el desarrollo desconectados de ellos e intentando, para adaptarse afuera, intentando ser lo que otros quieran que sea, ¿sí? Hacer lo que otros quieren que se haga, y algo desconectado con ellos, con lo que ellos sienten, necesitan, con lo que ellos realmente son. Y bueno, y pasamos al gran momento, ¿no? Como a la construcción donde vemos salir el huevito y salir el pajarito, y es el trabajo que hacemos con los niños para que una vez que instalamos este nidito de confianza epistémica en un clima de atención conjunta, en un clima regulado, podemos ir viendo si está en equivalencia, en simulación o teleológico, o si ya está mentalizando pero no ha podido reflexionar sobre aquello que lo tiene en conflicto, y logramos ir trabajando para avanzar a esos estados mentalizadores, ¿sí? Entonces, tenemos que entender y tenemos que, de alguna forma, ir ordenando este quehacer con los niños en sesión, desde entender que voy a ir recapitulando. Tenemos un niño adentro y padres adentro, con un sinnúmero de representaciones que no están algunas mentalizadas como tal, están actuadas, están en defensas, están en somatizaciones, y que el desafío de un clínico en VT es crear el ambiente para ir avanzando hacia la posibilidad de pasar todas esas representaciones a un nivel, ¿cierto?, reflexivo que integre lo afectivo, ¿sí? Y en eso es bueno nutrirse de uno de los aportes del trabajo con adultos, ¿sí? Porque cuando ya llegamos, como les decía acá, abajo a mentalizar, cuando llegamos a mentalizar, tenemos que ir también entendiendo que ahí comenzamos a ver sobre qué áreas vamos a mentalizar. El foco de una sesión, por ejemplo, o el foco de un momento de la sesión. ¿Dónde va a estar puesto, no? Y hacer esto detenidamente en sesión, detenida, mesurada, volviendo al tema, en distintos momentos de distintas sesiones, va generando lo que tiene que ver ese aspecto controlado, que es el foco principal del MBT, como trabajar sobre lo controlado, es decir, sobre el pensar controlado, la función reflexiva lenta y pausada y clara, ¿sí? Les pido que vayan hasta ahora anotando preguntas, haciendo anotaciones al lado, todo lo que de alguna manera les parezca quizá interesante de profundizar, alguna duda, ¿sí? No tengan cuidado en anotarla para que nos tomemos un tiempo merecido en poder conversar, ¿sí? ¿Ya?
Bueno, y en ese contexto del trabajo de la mente con los niños, y en una conversación que sostuve con Norca, en un momento en que empiezo a trabajar ya de frentón con ella, con una de las creadoras de este modelo y investigadora, le propongo este proyecto que ella muy amablemente acepta y me permite hacerlo, y que tiene que ver con este trabajo para el MBT, que es el diseño de 4 historias para uso clínico, como instrumento para terapeutas MBT, sí. Donde de alguna forma tenemos un trabajo limpio, si se fijan, limpio en cuanto a poco estímulo visual, hojas con fondos blancos, espaciosos, con el objetivo de no distraer al niño y con el objetivo de aislar variables que estimulen la mente del niño. El día que Pimienta perdió la cabeza es un cuento para trabajar el estado de equivalencia psíquica. ¿Ya? Es un cuento que sugiero seleccionar cuando dentro de la formulación del caso ustedes están proponiendo que el estado mental en el que está el niño, en el estado premental en el que está, aproblemado y no pudiendo acceder a avanzar, es que está en un estado de equivalencia psíquica, está dentro de sí mismo. Y no está pudiendo darse cuenta de cuán dentro de sí mismo está. Y ustedes quieren abrir esa posibilidad de conversar sobre eso, para que el niño pueda y ustedes puedan ir mirando sobre cómo este estar dentro de sí mismo lo tiene el problema que lo tiene, ¿sí? Y puedan empezar a hacer el trabajo sobre mentalizar a los otros, por ejemplo, también, ¿sí? Y en este caso es una historia de Pimienta que se pierde a la salida de la casa, del colegio, va a su casa por su caminito de siempre, pero mirando pájaros volar, pierde el camino y al perder el camino se tiene que ir por otro lado, donde se encuentra con una montaña enorme que tenía una boca puntiaguda y peligrosa y que a él lo angustia mucho y lo hace vivir una serie de aventuras para poder traspasar esta montaña. Y en algún minuto tiene un estado de regulación emocional intenso porque ve que no va a ser capaz de pasarla, pese a todos los intentos. Y ahí hacemos una alusión al apego, donde él recuerda en su interior a una figura de apego y recuerda un momento de apego seguro, y desde ahí se logra reconfortar y él se las arregla y cruza esta montaña. El asunto es que al cruzar esta montaña, él se da cuenta que esta montaña no era la que él había visto, era mucho más simple y menos amenazante, que todo estaba en su cabeza. ¿Sí? Un cuento que ayuda mucho a trabajar el estado de equivalencia psíquica. Claramente las fobias, los miedos, las limitaciones propias, ¿cierto? Los estados narcisísticos tempranos, ¿sí? Merken, ¿qué sucede? Tiene que ver con un gato amado en esta casa que vive dentro de la casa y que comienza de la nada a orinarse en la alfombra, a romper las cortinas, destruir la casa. Y este papá, el papá de Pimienta, muy teleológico, este es para trabajar el modo teleológico, sin que se le ocurriera al papá intentar entender o investigar qué le pudiese estar pasando al gato, simplemente lo golpea y lo lanza al patio y no lo deja más dormir adentro. Entonces ahí se nos abre una buena posibilidad de trabajar el manejo de los golpes, por ejemplo, ¿ya? O el manejo de los castigos, ¿sí? Cuando lo que se está haciendo ahí es un manejo teleológico y no se está entendiendo qué puede estar pasando, que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces Pimienta de alguna manera hace una investigación y Pimienta descubre que este gato había visto a la mamá cocinar con merquén, que es este polvo rojo, que es esta planta machacada, que estaba cocinando con merquén y que estaba viendo un recetario en la televisión donde hablaban de un plato chileno que se llama porotos, que son los frijoles al merquén.
y el miedo de este gato fue tan grande que empieza a tener un estado de regulación emocional, mucha angustia, y comienza a orinarse, lo podemos relacionar con las enuresis de los niños, comienza a romper cosas, trastornos conductuales, comienza de alguna manera a cambiar, y los padres que no lograron darse cuenta que el trabajo era intentar investigar qué ocurría, lo castigan y lo golpean. Y Pimienta, al descubrir esto, se lo cuenta a sus padres y hacen todo un trabajo con el gato de explicarles de a poco que este merquén aliño no es merquén gato, que él se confundió, que a él no lo van a hacer polvo, no lo van a rayar, no lo van a machacar, y pasa y él vuelve a la casa. Entonces ahí hay un trabajo muy, muy importante que podemos hacer para ir como haciendo el andamiaje a los estados más teleológicos de la mente. A veces los niños se abren después de este cuento y cuentan que la mamá, si no tiene cierta nota, el niño no logra tal cosa, como que el niño fuese la nota que se saca, o la nota lo representa, ¿sí? O que hay ciertos regalos si logra tal cosa, sin comprender más bien qué es lo que podría hacer que él logre tal cosa, más que asociarlo solamente a un enfoque más bien conductista clásico, ¿sí? Donde no tenemos la función reflexiva activada. Tenemos a Pimienta se desconecta, que es uno de mis favoritos. Estas historias las creé yo, soy el autor de ellas, y mi querida ilustradora y amiga Josefina Ibáñez es la que con muchas reuniones, un año nos demoramos en trabajar los 4 cuentos con 3 horas semanales de trabajo, trabajando en lo que fue ilustración, color, todo estaba muy estudiado, y que tiene que ver con un Pimienta que siente que se desenchufó. Tal cual ahí, lo hicimos así, pensando en el mundo contemporáneo de los niños tan apegados a lo electrónico, a lo que tiene que recargarse, como los celulares, las tablets. Pimienta está sintiendo que se desconecta, y en la medida en que se desconecta va perdiendo su color, ¿sí? Y en la historia va perdiendo progresivamente su color. Y esto es porque no se atreve a contarle a sus padres que él ya no es el mismo de antes, que ya no es el niño que solo quiere Legos, que solo busca Legos. Sus padres, en el afán de hacerlo feliz, le llenan la pieza de Legos y le están permanentemente comprando Legos, pero Pimienta descubrió en la casa del vecino las consolas y está absolutamente embobado con un juego de consola del vecino, y ya no hace más que pensar en las consolas y en ese juego, y eso ha ido, y siguen llegando Legos de regalo y él no sabe qué hacer, y él comienza a desconectarse, a disimular frente a la mamá que estos juegos de Lego eran buenos, que estaba contento, que seguía siendo ese niñito de siempre, pero en su interior pensando en cómo inventar algo para irse a la casa del vecino, hasta que nuevamente aparece una figura de apego, que la vamos a ver en una diapo más adelante, que es la figura de apego, una profesora, que logra verlo tal cual es, y se da cuenta que él no es el mismo de siempre, que algo pasa, y el niño, al poder conectarse con la emoción, logra mentalizar con su profesora lo que le está pasando. Situación por la cual la profesora cita a los padres y se hace un trabajo en conjunto, y los padres se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo y que en algún minuto lo habían dejado de ver, que el niño en algún minuto se había dejado de mostrar, y ahí comienza el trabajo reparatorio en la posibilidad que el niño tuvo de volver a conectarse consigo mismo, ¿sí? Y la última historia tiene relación con una mentalización lograda, ¿sí? Entonces tenemos los 3 estados prementalizadores, ¿sí? En los 3 cuentos que he mencionado, y tenemos el día que Pimienta se sintió héroe, ¿sí? Que vendría siendo un estado de mentalización exitosa, donde Pimienta en su colegio tenían una feria de trabajos creativos, y un gran amigo de él, que era bastante tímido, a la hora de exponer su trabajo,
se le sale un gas, un pedo, como dicen en Chile. Lo que causó la burla y la burla de todo el curso. Él muy incómodo en el escenario y muy tentado por burlarse. Pimienta tiene un momento como de lucidez y mentaliza y dice, ¿cómo se estará sintiendo mi amigo? Yo me estaría sintiendo muy mal. A todos nos podría pasar esto. Seguramente está muy nervioso. Y cuando Pimienta logra hacer esa mentalización, que lo extraje de una historia verídica de un niño que atendí, que llegó muy contento a consulta porque había hecho algo como lo que escribí en este cuento. Y la familia de este otro niño lo había invitado a tomar once a un restaurante muy rico en agradecimiento por cómo había protegido a su amigo. Y Pimienta sale al escenario y le dice a los niños, a ver, ¿cómo creen ustedes que se está sintiendo nuestro compañero? A ustedes nunca se les ha salido un pedo. Y hace un trabajo ahí de regulación emocional gracias a la mentalización que él logra hacer en ese momento. Entonces, por eso se llama el día en que Pimienta se sintió héroe, porque es un día donde él termina muy satisfecho con lo que él hizo por alguien. ¿Ok? Tenemos estas 4 historias que son trabajos de andamiaje, para poder conducir. Andamiaje me refiero a conducir al niño hacia algo que queramos lograr. ¿Sí? Esta es la ilustración interna en el dibujo, en el momento en que la profesora contiene a Pimienta, cuando Pimienta está gris. ¿Ya? Esta es la historia, esta es una escena de apego, la que se grafica acá, en que el niño, en un estado de calidez de la profesora, hace ese nido que les dije, ese nido para que el niño pueda conectarse y pueda sentir y pasar por la mente aquello que le está pasando. ¿Mm?